Capítulo 3. Pícaro. Se preguntó por qué. Cuando le preguntaron, ¿vienes?, respondió instantáneamente, sí. Ahora, caminando por una calle lateral oscura y de olor extraño, sacerdotisa sintió la más mínima punzada de arrepentimiento. Caminando delante de ella había una armadura silenciosa y poco elegante. Aunque tuvo la amabilidad de igualar su paso, sacerdotisa todavía de alguna manera se encontró trotando para mantenerse al día. Agarró su báculo frente a su pecho, donde su corazón latía implacablemente. Había vivido en esta ciudad durante años, sin embargo, ni siquiera se había imaginado que contenía un lugar como este. Barrios marginales, se podría llamarlos. Aunque la ciudad fronteriza era una especie de puesto de avanzada pionera, utilizaba la infraestructura de una ciudad que ya había estado allí. Ahora sacerdotisa se quedó boquiabierta ante la profusión de edificios en ruinas a su alrededor. Nunca en su vida se había aventurado en el desorden que se extendía desde las afueras de la ciudad. Era, por supuesto, clériga de la Madre Tierra. No sentía repulsión por aquellos que estaban sentados en el suelo, mirando ausentes, o murmuraban para sí mismos, abrazándose a sus harapos. Es cierto que a veces se sentía incómoda con ellos, tendría que admitirlo, pero si uno de ellos le hubiera pedido ayuda, ella la habría ayudado. Entonces, también, ¿se había despojado de algo de la ingenuidad? Que alguna vez podría haberla obligado a acercarse a cada una de las personas desafortunadas con las que se cruzó. Pero aún, no puedo evitar preguntarme si realmente debería haber venido con él. Ella aceleró el paso de nuevo para alcanzar esa espalda blindada, que se le había adelantado mientras pensaba. ¿Quieres que te acompañe?, le había preguntado Alta el Farquera en el gremio de aventureros. Voy a buscar ayuda, había dicho. Todos deberíais quedaros y vigilar el templo. Todavía no sabían lo que sus enemigos, si había enemigos, deseaban o cómo actuarían. Tenían que estar preparados, ya veo, se dio cuenta, reflexionando sobre la reciente aventura. Siempre era posible que esas criaturas muertas o goblins o lo que fueran pudieran apuntar al templo de la Madre Tierra. Por eso Goblin Slayer se estaba tomando el tiempo y el esfuerzo para responder a esta situación. Eso por sí solo hizo que su corazón latiera con fuerza. Reflexionando, pensó que tal vez esa era la razón. La razón por la que él había dicho, ¿vienes?, sin pedirle su opinión ni darle ninguna información. Ella había respondido, sí. Entonces, pensó, no lo recordaba con tanta claridad, le había dicho a Alta el Farquera algo sobre su preocupación por el templo de su casa. No era una gran excusa, y tuvo la clara impresión de que los demás habían visto a través de ella. Solo pensar en eso fue suficiente para hacer que su rostro ardiera de vergüenza. Y aquí se supone que ya tengo 17 años. Fue muy desalentador para sacerdotisa tener que enfrentarse a su propia puerilidad. Muchos aventureros entraron en acción. Y, dejando de lado su aguda conciencia de sí misma, lo estaban haciendo por el bien del templo de la Madre Tierra, por su familia. Parecía, de alguna manera, realmente, adulta, pensó. Mucho más de lo que era ella. Cuando habló, se esforzó por no dejar que estos pensamientos entraran en su voz, digamos, Goblin Slayer, señor, ¿qué es? ¿Hablaste de ayudar? ¿Conoces a alguien por aquí? La idea la sorprendió mucho. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía completamente razonable. Ella había estado con él por una cantidad de tiempo no pequeña. A medida que iba de la granja al gremio, a la cueva y viceversa, naturalmente haría conocidos por toda la ciudad. A pesar de su apariencia, a menudo lo había visto conversar fácilmente con personas que no conocía. Ahora era un veterano. En realidad, era natural que conociera gente en todas partes. Han pasado 3 años y, sin embargo, todavía no había descubierto todo sobre él. El pensamiento hizo que sacerdotisa se entristeciera un poco, pero al mismo tiempo, feliz. Como un libro que estaba encantada de leer y al que todavía le quedaban muchas páginas. Alguien que conozco, sí. Pero no alguien quien conozco, dijo después de uno de esos suaves gruñidos. La cabeza de sacerdotisa comenzó a llenarse de signos de interrogación. ¿Qué significa eso? Ven conmigo y lo descubrirás. Bueno, ¿qué podría decir sacerdotisa eso? Goblin Slayer caminó por los barrios bajos mirando de un lado a otro, como si buscara algo. Sacerdotisa lo siguió con toda la dulzura, y toda la lucha, de un pajarito pero sin idea de lo que buscaba. Quizás sintió su intensidad, porque después de un rato dijo en su habitual tono desapasionado. Una señal. Las palabras fueron contundentes. Uno que me enseñó mi maestro, una señal, dejan su huella. En las puertas, por fin, se detuvo frente a un edificio en particular. Una pequeña estructura,
justo en las afueras de la ciudad, una tienda de objetos? Preguntó sacerdotisa, mirando el cartel que colgaba de unas cadenas encima de ellos. ¿Era esta la señal a la que se refería? No, no puede ser. Goblin Slayer había dicho algo sobre las puertas. Dijo, llevándose el dedo a los labios mientras dejaba que sus ojos vagaran por la escena. Buscando cualquier cosa que pudiera encajar con la descripción, notó un pequeño rasguño en una esquina de la puerta. Casi parecía como si hubiera sido escrito con tiza, pero no le pareció nada único o especial. Vamos a entrar. Mientras sacerdotisa estaba allí tratando de entenderlo todo, abrió la puerta y entró. Ella lo siguió a toda prisa. Era oscuro y estrecho. Esas fueron sus primeras impresiones. Una lámpara oxidada ardía a pesar de que era de día, asando los bichitos que se le acercaban. La grasienta luz naranja que producía hacía que las sombras de la habitación parecieran bailar. Sacerdotisa parpadeó, sintiendo una oleada de algo parecido a un mareo. Había estantes hasta el techo en los 4 lados, alineados con una variedad de artículos con una pátina de polvo. Era obvio de un vistazo que las acciones no se movían, que los tiempos eran difíciles. Esta era una tienda general que estaba en sus últimas etapas. Goblin Slayer, señor. Susurró sacerdotisa. ¿Y qué podría estar buscando, querido cliente? Sacerdotisa se congeló con un sorprendido. Un hombre diminuto de ojos somnolientos estaba sentado en una esquina de la tienda, casi enterrado por sus acciones. ¿Cuándo había llegado o había estado allí todo el tiempo? Sacerdotisa ni siquiera sabía eso. Quizás era un rea o un enano. No podía descartar la posibilidad de que pudiera ser un humano. Sacerdotisa podía decir que era un hombre, pero su edad y raza eran completamente opacas para ella. Quizás era la forma en que su pañuelo, una cosa gris descolorida que parecía un zorro, ocultaba su rostro, una linterna de latón. Respondió Goblin Slayer, sonando como si estuviera recitando de memoria. Y aceite. Debe ser un aventurero, buen señor. Los ojos de sacerdotisa se abrieron un poco. Creyó detectar un ligero cambio en el tono molesto del comerciante. Tal vez esa fue su experiencia acumulada hablando, o tal vez, ¿puedo preguntar qué tienes en mente para hacer a continuación? Y 2 ojos escrutadores los miraron desde debajo del pañuelo. La mirada era penetrante. Sin quererlo realmente, sacerdotisa sostuvo su báculo frente a ella como si tratara de esconderse detrás de él. Goblin Slayer simplemente asintió. Voy a matar a la serpiente, y que tengas buena suerte haciéndolo. Luego, el comerciante se movió, balanceándose suavemente, casi deslizándose. Sacerdotisa hizo otro sonido de sorpresa. ¿Fue eso magia? La pared detrás del tendero había desaparecido. El espacio reveló una puerta pesada y reluciente que parecía completamente fuera de lugar en la tienda claustrofóbica. Dijo el comerciante cuando vio la expresión de sacerdotisa. Ella pensó que lo hacía sonar como un rea. Pero esa impresión pasajera se borró rápidamente. Bienvenidos, joven dama y señor asesino de goblins, al gremio de los pícaros. Párrafo. No es como si estuviéramos colocando carteles de reclutamiento para la escoria de la tierra, pero suena más apropiado cuando se llaman a sí mismos un gremio. En ese sentido, no somos diferentes de vuestro gremio de aventureros en ese sentido. El comerciante se rió en silencio mientras los conducía a los dos por el estrecho pasillo. ¿Existía realmente todo este espacio detrás de esa pequeña tienda? Sacerdotisa estaba perdida. Había algo más que la dejó desconcertada también, este comerciante. Fácilmente podría tomarlo por un rea, pero también por un elfo, un enano o un humano. A veces pensaba que podría haber orejas de bestia debajo de ese pañuelo gris o que vislumbraba las escamas de un hombre lagarto debajo de su camisa. Debe ser la magia, pensó sacerdotisa una vez más. Pero sintió que no era algo por lo que debería preguntar. Algunas cosas en este mundo sería mejor dejarlas oscuras. Y tenía muchas otras preguntas, igual que el gremio de aventureros. ¿Con misiones y todo? Preguntó vacilante. Había estado hablando con Goblin Slayer a su lado, pero fue el comerciante quien respondió. Bueno, los patrocinadores hablan con los reparadores que les encuentran corredores, tienen mucho en común. Por la forma en que el comerciante se deslizó hacia adelante, los únicos pasos que resonaron en el pasillo fueron los de ella y los de Goblin Slayer. Y por cierto, a pesar de su paso audaz, los pasos de Goblin Slayer eran notablemente suaves. Sacerdotisa se encontró encogiéndose de vergüenza con cada chasquido de sus botas y el tintineo de su báculo. Pero también somos el hogar de aquellos que no sienten que pueden confiar en el gremio de aventureros. ¿No puedes confiar en nosotros? La pregunta brusca vino, inesperadamente, de Goblin Slayer.
Decise, 65. Culpa. Dijo el comerciante con una carcajada. Una cuestión de crédito, podría. Gruñó Goblin Slayer. Tengo que conocer los hechos, esa es la etiqueta adecuada. Dejas que te engañen, es tú. Ya veo, te diré el primer problema con los corredores que vienen llorando porque alguien les hizo daño, se ven ridículos. Rogando que alguien más les limpie el culo por ellos, el comerciante sonaba muy serio, resoplando como si despreciara toda la idea. Sé que solo me hace parecer viejo y que me quejo de los jóvenes de estos días, pero les digo que todo lo que hacen es quejarse. Probablemente era, pensó sacerdotisa distraídamente, una cuestión de cómo vivían sus vidas. Ella había escuchado los rumores. Susurros de quienes corrieron entre las sombras de las grandes ciudades, trabajando bajo tierra. Practicantes de un oficio en el que no había nadie que los protegiera, nada con lo que contar excepto su propio ingenio y habilidad. Era aterradora la libertad de la que disfrutaban estas personas, y tal vez por eso otros cuestionaban la forma en que vivían. Sacerdotisa se estremeció ante la pura incertidumbre y precariedad de todo. Para ella, primero el templo de la Madre Tierra y ahora el gremio de aventureros habían sido una especie de escudo. Ir voluntariamente a donde esas cosas no existían y no contaban para nada era más de lo que podía imaginar. Por supuesto, no salimos de nuestro camino para trabajar con traidores. El comerciante pareció haber notado que ella temblaba y aparentemente estaba tratando de tranquilizarla. Por un lado, todavía estamos agradecidos con el buen Señor por el servicio que nos brindó en la fiesta de la cosecha hace 2 años. Lejos de nosotros está hacerle alguna injusticia. Sacerdotisa nunca había estado más agradecida de estar escondida por la oscuridad. No podía pensar en quién podría ser este hombre del pañuelo gris, comprensiblemente, considerando que no podía ver su rostro, pero ahora pensó que tal vez la había visto bailar con su báculo en el festival de la cosecha. Recuerdo esa noche. Murmuró Goblin Slayer, pero sacerdotisa tenía algo en mente además de lo que le había sucedido a Goblin Slayer durante el festival. Dio las gracias de nuevo por la tristeza que ocultaba su rostro sonrojado. El comerciante apenas pareció notar su reacción cuando abrió una puerta al final del túnel. De repente, sacerdotisa tuvo que entrecerrar los ojos ante la luz que inundaba desde el otro lado. Le quemaba los ojos, acostumbrados como estaban a la oscuridad. Una taberna. Dijo finalmente Goblin Slayer. Una que aún no ha abierto para el día, pero sí, entre parpadeos, sacerdotisa pudo ver a Goblin Slayer y al comerciante conversando normalmente. ¿Puedes ver? La pregunta salió antes de que ella se diera cuenta, la misma pregunta que había hecho hace mucho tiempo. Goblin Slayer gruñó suavemente. Pero esta vez, agregó algunos consejos. Siempre que entres a un espacio oscuro, cierra un ojo. Si no es por mucho tiempo, podrás adaptarte. Ese sí, señor. Los ojos de sacerdotisa, mientras tanto, finalmente habían comenzado a adaptarse, y ahora podía distinguir el espacio en el que se encontraba. Las únicas tabernas que había conocido eran la del gremio y otras esparcidas por la ciudad. Por el contrario, parecía lúgubre. Tranquilo. Su reacción podría haber sido diferente si hubieran venido de noche, pero estaban allí en medio del día. El establecimiento cuidadosamente cuidado era un espacio pequeño con un puñado de asientos, además de lugares en el mostrador. Un pensamiento revoloteó por su mente, quizás esto solía ser una armería. Detrás del mostrador, vestida con un chaleco negro y una pajarita, una hermosa mujer estaba puliendo un vaso. El leve sonido del agua alertó a sacerdotisa de que esta camarera era una sirvienta, en más de un sentido, su mitad inferior estaba sumergida en un barril de agua. La camarera sirena sonrió cuando notó que sacerdotisa la miraba, y sacerdotisa se sonrojó de nuevo y miró hacia otro lado. Esto la dejó mirando algunos candados de pelo negro, tanto felinos como perros, tocando instrumentos de cuerda. Al caer la noche, los trovadores harían sus oficios, el vino fluiría libremente y los corredores hablarían de las carreras en la taberna. Era un mundo más allá de la imaginación de sacerdotisa. ¿Un antro 4? Preguntó Goblin Slayer. Llámalo una lección estética. No es que no hagamos acuerdos por debajo de la mesa cuando son necesarios. El comerciante se subió a uno de los taburetes y Goblin Slayer se sentó a su lado. La silla chirrió en protesta bajo el peso de su armadura, pero el sonido hizo que sacerdotisa se apresurara y se 4 en referencia a que es un local clandestino, sentara también. Antes de que pudiera decir algo, la camarera deslizó silenciosamente un vaso hacia sacerdotisa. Se preguntó si podría ser una bebida alcohólica, pero en cambio encontró una generosa porción de leche fresca y la tomó con vacilación. Al mismo tiempo, la pafot en la esquina tocaron una melodía. El sonido,
En algún lugar entre una bocina y una flauta dulce, era nuevo para ella, pero lo encontraba agradable para sus oídos. Tu hospitalidad es de lo más escrupulosa, dijo Gablin Slayer en voz baja. También tenía una bebida en la mano. Quizás una cerveza de cebada fina. Parecía poco probable que presionaran con alcohol fuerte a alguien que había venido a hablar de negocios. Jeje. El comerciante se rió tímidamente. Ahora, entonces, dijo Gablin Slayer brevemente y asintió. La conversación que siguió fue suficiente para dejar a sacerdotisa con la cabeza dando vueltas. Ahora, buen señor, ¿por qué no tomárselo con calma? Disfrute usted mismo. Gracias, lo haré. Ya que me ha ofrecido una silla y una taza, me presentaré. Por favor. Relájate. Relájate. Me encanta que te presentes. Pero seguramente no necesitas esa máscara tuya, por favor. Como puede ver, esto es crucial para mi profesión, por favor no se preocupe por eso. No, debo insistir en que te relajes. No, relájate. Bueno, si insistes, lo haré, con gratitud. Espero que no te importe que me relaje primero. Debes disculpar mi apariencia incivilizada. Vengo de una ciudad en la frontera occidental. Mi maestro era el que cabalgaba sobre barriles, y mi profesión es la matanza de goblins. Gracias. Debo disculparme por la ausencia del jefe en tu primera visita, pero tendrás que arreglártelas conmigo mismo, un zorro con un pañuelo gris. Gracias por aceptar mi presentación. Por favor, levante la cabeza. Por supuesto, querido señor, pero primero levante la cabeza. Eso sería problemático. Al mismo tiempo, entonces, eso es aceptable. Entonces, la solicitud se hace humildemente. El intercambio, una presentación casi ritual de ellos mismos y sus antecedentes, terminó en el espacio de un largo suspiro. Sacerdotisa solo pudo atrapar fragmentos de él, y esos le sonaban como encantamientos o hechizos. Cuando los dos terminaron de hablar, levantaron sus cabezas inclinadas casi en el mismo instante, cada uno dejando escapar un suspiro. Apenas entendía lo que acababa de suceder, pero parecía ser algo que los dos necesitaban. El comerciante del pañuelo gris sonrió, enseñó los dientes y dijo con ligereza: Bueno, buen señor. ¿Qué es lo que deseas? Información. La respuesta de Gablin Slayer no podía haber más brusca. Un mercader. De vino, de la ciudad del agua. Quiero saber qué ha estado haciendo últimamente. ¿Qué? Sacerdotisa casi dejó caer el vaso del que iba a tomar un delicado trago. Esta persona que mencionó no era totalmente irrelevante a lo que estaba sucediendo, pero aún así sacerdotisa parpadeó, gruñendo suavemente casi como él hizo, pero entonces ladeó la cabeza cuando no recibió respuesta. ¿Cuál es su conexión contigo? No sé. Gablin Slayer respondió, otra brusca respuesta. Por eso investigo. O investigarlo. Y entonces haré mi movimiento, ajá. El comerciante dijo, acariciándose la barbilla en lo que podría haber sido por admiración. Ahora veo, y entonces giró uno de sus cortos y regordetes dedos en el aire, como una araña tejiendo. ¿Y cuánto por esta información? ¿Cuánto quieres? Sacerdotisa soltó un suspiro. Debería haber sabido que él no se molestaría en negociar. Ahí fue cuando los ojos bajo el pañuelo se estrecharon. La voz se volvió bajo, como una daga en mano. ¿Quieres decir que nos abofetemos con dinero? Eso es. Gablin Slayer respondió, tan firme como si nada. Esto es una petición importante. Si es demasiado para ti, bien, no podemos atender tu petición, ¿podéis? Un par de ojos apreciativos miraron desde debajo del grisáceo pañuelo, al casco de aspecto barato. Sacerdotisa descubrió que había estado agarrándose más y más a su báculo sin darse cuenta, reconociendo inconscientemente que algo, sin saber qué, iba a suceder. No era precaución, por supuesto, lo que le hizo aferrarse al báculo, o el deseo de ser capaz de reaccionar al instante, era simple temor. Este no era el tipo de aventura a la que estaba acostumbrada, del tipo que se desarrollaba en el campo. Se trataba de una aventura urbana o una aventura urbana. Una situación de la que no sabía absolutamente nada, se dio cuenta tardíamente. Pensó que había aprendido una cosa o dos en los últimos 2 años, y ahora, esto. El aire estaba tenso, y sacerdotisa se dio cuenta de que ya no podía oír los acordes de música de la esquina. Tragó con dificultad, sintiendo que el sonido debía ser audible en toda la barra, apenas podía respirar. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, probablemente menos de lo que pensaba, cuando el comerciante levantó 3 dedos. Gablin Slayer, al verlo, buscó con indiferencia en su bolsa de artículos, sacó 4 pequeñas bolsas de monedas de oro y las deslizó.
tintinearon mientras corrían por la encimera. Por fin, el tendero dejó escapar un suspiro. No es muy negociador, buen señor. Hay una delgada línea entre ser generoso y ser una marca. Tú y yo no somos ni amigos ni compañeros, dijo Goblin Slayer en voz baja, un suspiro saliendo de debajo de su casco. Pero te pido que hagas lo que yo no puedo. Es justo que tenga un precio por ello. El comerciante con su pañuelo gris estudió el casco de aspecto barato con una mezcla de seriedad y exasperación. Finalmente dijo: todos estos años y ni un pío tuyo, pensé que te habías lavado las manos de nosotros. Entonces finalmente te presentas, y esto es lo que haces. Lo juro, solo nuestro querido ladrón podría producir un estudiante como tú. Fue molestia o admiración lo que sacerdotisa detectó en el susurro. Ella no estaba segura. Por otra parte, las palabras, y la forma en que las dijo, se parecían mucho a la forma en que ella misma hablaba a menudo de Goblin Slayer. El comerciante movió lentamente la cabeza de un lado a otro, agarró las bolsitas y las metió en una más grande. Luego, su mirada se volvió hacia ella. Será mejor que preste mucha atención, jovencita. Puede que no parezca gran cosa, pero es un aventurero de rango plata. Te será de gran ayuda muy pronto. Por primera vez desde que había llegado, la expresión de sacerdotisa se suavizó y se rió. Sí. Dijo ella, lo sabía. Bien, bien. Respondió el hombre del pañuelo gris, dándose unas palmaditas en el pecho, ahora abultado de monedas. Una solicitud de este maestro aquí, haremos todo lo posible para adaptarnos. Goblin Slayer también hizo algo por primera vez desde que habían llegado, se movió incómodo. No me llames maestro. Solo por el sonido de su voz, sacerdotisa lo supo. Estaba apenado. Párrafo. Fiu. Afuera, el cielo estaba tan claro y azul como cuando te despiertas de un sueño o saltas por la superficie del agua. Sacerdotisa se encontró a sí misma haciendo un sonido de alivio y tomando agradecidas bocanadas de aire. Había sido tan sofocante por dentro, casi literalmente, no solo el espacio sino la conversación. Sabía fervientemente que ese lugar no era su territorio. No fue repulsión lo que sintió sino alienación. No era un lugar al que pertenecía, una verdad que comprendía por completo, aunque no de forma racional. ¿Qué era ese lugar? Ella miró hacia atrás y vio nada más que una acogedora tienda general. Eso fue todo. Pero nunca volvería a parecerle lo mismo. Un lugar de reunión para corredores. Aventureros clandestinos. Las palabras de Goblin Slayer fueron desinteresadas, despiadadamente breves. No miró hacia atrás, solo siguió adelante con su paso audaz, dejando que sacerdotisa se apresurara a alcanzarlo. Clandestinos, jadeo. ¿Quieres decir que no se han registrado en el gremio? Sí, sacerdotisa realmente no entendió nada de esto. Eso significó que se fueron sin la prueba de identidad que ofrecía el gremio de aventureros, sin las garantías de las misiones, sin nada. Nada. Excepto ellos mismos, una posición realmente precaria. Es por eso que usan esos signos y rituales, para verificar quién eres y para protegerse. Aún sonaba desapasionado, pero parecía haber leído su mente. Vivir en completa libertad, sin ataduras a nada, era también estar completamente desprotegido de nada. El derecho a simplemente ir a la deriva significaba la obligación de aceptar que podrías morir en el desierto sin que nadie te encontrara. Quizás eso era lo que lo convertía a uno en un bueno para nada, un pícaro. Todo lo que significa es que lugares como este existen, y algunas personas viven de esta manera. Goblin Slayer se detuvo frente a sacerdotisa, quien se había puesto tenso como por miedo. Sus palabras fueron tan desapasionadas como siempre, y sin embargo, no es un lugar al que venga de buena gana. Eso, pensó sacerdotisa, era lo que realmente estaba diciendo. Goblin Slayer, dijo, y luego se quedó en silencio por un momento. Matar goblins solo no es una aventura. Sí, señor. Fue todo lo que sacerdotisa pudo manejar. Creyó comprender, a distancia, porque nunca había venido a este lugar hasta ahora. Caminaron un poco más, hasta que sacerdotisa final y verdaderamente sintió que se había alejado un poco de la tienda, y luego miró hacia atrás. Respiró hondo mientras miraba el edificio que se alzaba en la distancia. ¿Crees que esa gente es buena? ¿O mala? Toman dinero. A veces hacen cosas buenas, a veces malas. Así es como es. Sacerdotisa descubrió que, aún así, esta forma de vida le parecía incomprensiblemente extraña. Ya veo. Ella no estaba segura de si el pequeño susurro le llegó donde estaba de espaldas a ella. Él había comenzado a caminar de nuevo, a zancadas, y ella trotó para alcanzarlo. Entonces ahora, nosotros, reunir evidencias. Eso es lo que dijo el hombre,
Y eso es lo que vamos a hacer. Evidencia, sí. Dijo Goblin Slayer, pero luego dejó escapar un suspiro. Casi sonaba como si se hubiera reído, muy silenciosamente. Es solo algo que aprendí de mi maestro. Nunca tuve nada que ver con ellos. Sí, señor. Sacerdotisa sintió. Sintió como si el peso de su corazón se hubiera levantado un poco. Párrafo. Supongo que mi charla fue demasiado apresurada. Pensé que reunir información significaba que íbamos a visitar otro callejón sucio. Este lugar. No. Sacerdotisa se inquietó, la pura sorpresa la hizo sentir incómoda. La habitación estaba completamente organizada y limpia. La mesa estaba libre de polvo o comida. Sacerdotisa estaba sentada de lleno en una de las sillas. Habían dejado la ciudad fronteriza y habían recorrido la carretera, entre el muro de piedra y la cerca, a través de los pastos llenos de hierba. A la granja donde vivía Goblin Slayer. ¿Es así? Es. Goblin Slayer, sentado a su lado, estaba conversando con un hombre de mediana edad frente a él, el dueño de la granja. Por supuesto, no era que sacerdotisa nunca hubiera conocido a esta persona. Ella había hablado con él antes e incluso había tenido motivos para visitar esta granja. Esa primera batalla de primavera después de que se convirtió en una aventurera, incluso ahora permanecía vívidamente en su memoria. Así que este hombre no era un completo extraño, pero ella nunca se había sentado con él para una conversación como esta. Su mirada se movió con inquietud y finalmente se encontró con la de Vaquera, que también estaba en la mesa. Vaquera se había sorprendido de verlo regresar a mitad del día y se había sorprendido aún más de ver a sacerdotisa con él. La tercera sorpresa fue cuando dijo que tenía algo que discutir con el propietario. Había ido a la casa principal, indicando que prepararía té, y así lo hizo, y lo vertió en una taza de té, que ahora estaba frente a sacerdotisa. Se llevó la taza humeante a los labios y dejó escapar un suspiro. Era extraño, sabía de alguna manera como el té que la chica del gremio les ofreció en el gremio. Quizás ella use las mismas hojas. Fue solo un pensamiento pasajero para sacerdotisa, pero cuando cruzó por su mente, notó que Vaquera se reía entre dientes. Está realmente desesperado, ¿no? Parecía estar diciendo, y eso hizo que sacerdotisa se sintiera aún más relajada, y comenzó a sonreír. Entonces su sugerencia fue que te deshagas de los pastizales y los conviertas en campos. En tantas palabras, sí. Rompe esa vieja valla y ese muro de piedra, dijo. Construye algo nuevo, dijo. Parecía que el propietario estaba a punto de explotar. No parecía preguntarse por qué Goblin Slayer preguntaba sobre esto. Quizás le parecía normal. ¿O no? Sacerdotisa no lo sabía. El precio que ofreció no estuvo mal. Y ya no soy joven. Si no contrato ayuda, no veo cómo esta granja puede continuar para siempre. Así que eventualmente tendré que cambiar las cosas, era lo que parecía estar diciendo. Él frunció el ceño. Pero soy un anciano. Hacer algo completamente nuevo ahora, no tengo el corazón para eso. Ya veo. Dijo Goblin Slayer amablemente y miró por la ventana. O más precisamente, sacerdotisa pensó que sí, ella nunca supo exactamente dónde estaba mirando gracias a su casco. Ella siguió su mirada, o asumió que lo hizo, que se fijó en los pastos que se extendían, las vacas masticando contentas la hierba. De ninguna manera era una gran granja, pero era un terreno bien cuidado, un lugar del que estar orgullosa, pensó. Goblin Slayer parecía sentir lo mismo, porque cuando volvió a hablar, todavía sonaba pensativo y educado. Y de todos modos se necesitaría mucha ayuda para convertir esta tierra en campos. Lo admito, algunas de las cosas son que personalmente no me gusta la idea. El comerciante dijo que encontraría gente para hacer todo el trabajo. El propietario podría simplemente tomar el dinero, aceptar la ayuda, convertir obedientemente sus pastos en campos y vivir su vida. Sí, esa podría ser una existencia muy fácil de hecho. Tendría tantos jornaleros que ni siquiera tendría que trabajar él mismo. Simplemente podía sentarse y disfrutar de su edad, pero ya os dijo, puede que no parezca mucho, pero soy un terrateniente, un propietario libre. Un toque de autoadmonición entró en su voz. Era el quien había protegido esta tierra, quien había cultivado esta tierra, era su tierra. Ya sea que contratara ayudantes o convirtiera todo el lugar en campos de cultivo, era el quien tomaba las decisiones sobre su tierra. Debajo de su casco, Goblin Slayer respiró hondo, luego lo soltó. Te creo. Fueron solo esas dos palabras, pero su respuesta pareció satisfacer al dueño, quien asintió lentamente. Luego, con el rostro todavía severo, dijo. El viejo perro incluso dijo que tenía una propuesta de matrimonio para ti. ¿Qué?
dijo alguien, acompañado por el traqueteo de una taza de té. Era sacerdotisa vaquera. Vaquera, al menos, se levantó de su silla. Sus ojos estaban muy abiertos y su voz picaba con lo que podría haber sido desconcierto, confusión o incluso simple resentimiento. ¿Qué demonios? No escuché nada sobre eso, porque lo rechacé, dijo su tío rotundamente. Cogió su taza de té oscuro y tomó un sorbo. No somos de la nobleza. No pensamos el uno en el otro en términos de lo que sería mejor para el negocio. Quizás eso no era lo que Vaquera había querido escuchar. Aún enrojecida, movió los brazos sin rumbo fijo, haciendo una especie de gemido. Sacerdotisa, ahora muy incómoda, mantuvo la mirada baja pero logró escabullirse para mirarlo. Ella no podía ver su expresión, en qué estaba pensando. ¿Cómo se sentía sobre esto? Goblin Slayer gruñó suavemente, luego cayó en un hosco silencio. Ella no lo había visto levantar la taza frente a él, pero notó que estaba vacía. 73, Goblin Slayer, señor. Sí, fue la respuesta más corta. Desapasionada, tranquila, la forma en que sonaba cuando estaba enfocando su atención en algo. Hubo un ruido cuando empujó la silla hacia atrás y se levantó con un movimiento indiferente. Voy a ir a ordenar mis pensamientos, le dijo a Vaquera. ¿Puedo dejarla contigo? Oh, Vaquera fue sorprendida con la guardia baja, pero asintió con la cabeza. Sí, no me importa, perdón. Goblin Slayer bajó la cabeza. Sacerdotisa quiso decir algo, pero no pudo formar las palabras, y al final, se quedó en silencio. En cuanto a él, barrió la habitación con otro movimiento de su casco, luego se volvió una vez más hacia el dueño de la granja. Gracias. Me ha sido de gran ayuda, sí. Su tono era ambiguo, sin admitir ninguna emoción exacta mientras dejaba su taza sobre la mesa. Alégrate si fuera, sí, señor. Esto ha sido informativo. Mucho. Y con eso, Goblin Slayer salió con valentía de la habitación sin siquiera mirar atrás. Abrió la puerta de la casa principal y luego la cerró ruidosamente. Ajá. Sacerdotisa y Vaquera miraron la puerta, luego la una a la otra, y luego ambas se encogieron de hombros, compartiendo una expresión cansada. Párrafo. Su objetivo es la granja, Goblin Slayer concluyó, pero entonces rápidamente sacudió la cabeza. Y más probablemente, solo tiene un final. El viento susurró a través de la hierba a sus pies, luego sopló más allá del muro de piedra y descendió por la carretera. Goblin Slayer giró la cabeza, mirándolo irse, luego miró hacia el cielo. Podía ver pájaros volando a través del azul brillante, en lo alto. Entrecerró los ojos contra la luz que entraba por su visera. Todo parecía girar a su alrededor, atraerlo hacia adentro y arrastrarlo tras él. Nunca había encontrado desagradable su situación actual. ¿Cómo pudo? Fue solo. Luchar contra los goblins en los confines de una cueva era más sencillo. Se encontró a sí mismo teniendo ese pensamiento con más frecuencia. Quizás, al final, realmente no estaba hecho para esto, olió esa idea superficial. Todo era cuestión de hacer o no hacer. No podemos o no debemos participar en esto. Eso fue todo. Luchó por mantener su típica vigilancia mientras se dirigía hacia el prado y dio un paso indiferente. Mientras caminaba, perdido en sus pensamientos, las vacas se acercaron a la familiar figura acorazada. Dándoles a cada una palmada en la nariz, encontró un lugar decente y se sentó. Solo reflexionar sobre todo el problema no significaba llegar a ninguna parte, así que era hora de organizar lo que sabía. Goblin Slayer tomó un palo conveniente y comenzó a rascar la tierra. Estaban detrás de la granja. ¿Por qué? 75 dibujó una línea, luego un círculo al final y luego agregó un círculo más pequeño al lado de ese. Dibujó la ciudad y el desvío, la granja, y luego las líneas que representaban el muro de piedra y la cerca, lo mejor que podía recordar. Destruir la cerca, desmantelar el muro de piedra, aplanar los pastos, dejaría la granja desnuda. Pero, ¿con qué fin? Su objetivo es la granja. De eso, al menos, estaba seguro. Estaba claro que se trataba de una especie de estratagema para ese propósito. Quizás parecía un poco paranoico, pero a veces uno necesitaba un poco de paranoia. Más de un pícaro podría haberte dicho como un exceso de precaución les había salvado la vida, pero Goblin Slayer gruñó suavemente. No pudo elaborar más su diagrama. No terminaría si protegiera la granja. No terminaría si mataba a los goblins. Ni siquiera terminaría si destruyera el nido. La aventura es bastante difícil. Bueno, si no es Goblin Slayer. Teniendo una linda pequeña conversación contigo mismo. La voz fría y clara le llegó por encima de la cabeza.
HRK, gruñó y miró hacia arriba para descubrir la sonrisa intrépida de Mujer Caballero. Detrás de ella estaba Guerrero Pesado, luciendo desconcertado, junto con sus otros miembros de grupo, Explorador, Druida y Guerrero Ligero Semielfa. Eso tenía que significar, una aventura. Solo me dirijo a la ciudad del agua. Los demás se reunirán con nosotros. Goblin Slayer buscó en sus recuerdos y concluyó que, los otros, debían ser Lancero y Bruja. Entonces, ¿qué te tiene tan alterado de todos modos? Hey. ¿Qué es esto? Un mapa. Dijo mientras Mujer Caballero estiró el cuello para ver. Tocó uno de los círculos pequeños con el palo en la mano. No entiendo por qué el enemigo atacaría aquí. Gruñó. A pesar de que ha sucedido antes. Bueno, obviamente, porque es un castillo de ramas. Lo dijo como si fuera tan simple. Mujer Caballero infló con orgullo su pecho cubierto de armadura, como diciendo, ¿ni siquiera lo sabes? Un castillo de rama. A veces se les llama castillos de apoyo, pero el punto es que es una fortificación que ayuda a proteger el castillo principal. A veces construyen otros sencillos durante los asedios. Goblin Slayer hizo un sonido de gratitud por esta perspectiva desde un lugar inesperado. Castillo de rama, era un término fascinante. Una expresión de un campo del que no sabía nada. Concentró su concentración. Mujer Caballero, sin embargo, no pareció darse cuenta mientras continuaba exponiendo. No puedes simplemente ignorar la rama y atacar las principales fortificaciones. Pero al mismo tiempo, cuando intentas atacar el castillo de apoyo, también te encuentras bajo asedio desde el castillo principal. Una propuesta peligrosa. Mujer Caballero asintió. Por lo tanto, muchas estrategias representan la mejor manera de deshacerse de los bastiones de apoyo. Por ejemplo, podrías ofrecer paz a cambio del desmantelamiento de los castillos secundarios. Hablaba con fluidez de enfrentamientos militares, de historias extraídas de batallas reales, el tipo de cosas que se esperaba que supiera un caballero. No sabía nada sobre su pasado, pero un caballero itinerante o un caballero andante seguía siendo un caballero. Ya veo. Fue todo lo que dijo Goblin Slayer mientras asentía y trataba de forzar todo esto en su cabeza. No tenía la inteligencia para recordarlo todo de una vez. Pero siempre podía hacer el esfuerzo de intentar recordar. No, ya sé lo que es un mapa de esta granja, ¿no es así? HRGH. Mujer Caballero casi se atragantó cuando vio interrumpida su conferencia por Guerrero Pesado, mirando por encima del hombro. Ella lo arregló con una mirada mientras decía, todavía imperiosamente, que... Pero hey. Lo que dije tenía sentido, ¿no? Tenía mucho sentido. Escucha, no te emociones, no. Dijo Goblin Slayer. Sintió un respeto sincero y se esforzó por adoptar un tono cortés. Esto fue útil. Te lo agradezco. Ahí, mira. Mujer Caballero resopló victoriosa ante esta muestra de apoyo, mientras Guerrero Pesado solo suspiró. Parecía sentir que se trataba de un problema continuo con los caballeros, o tal vez con este caballero en particular. Goblin Slayer los miró a ellos dos y a su grupo, y luego, quizás sintió que era lo correcto, inclinó la cabeza. Perdóname. No era mi intención robaros el tiempo mientras estabais de camino. No lo menciones. Guerrero Pesado hizo un gesto con la mano enguantada y sonrió. Tratar de ahorrar tiempo actuando como si no tuvieras nada, es cuando más pierdes. ¿Es así? Seguro. Dependiendo de la hora y la situación, por supuesto. Ya veo. Y luego de esta breve conversación, Guerrero Pesado y su grupo se pusieron nuevamente en camino. El viaje a la ciudad del agua. La cantidad de días que se necesitarían para ir y volver. ¿Qué se haría allí? Goblin Slayer pensó en todo. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debería actuar? Guerrero Pesado había dicho una vez, cuando fue, que le gustaría ser rey. De hecho, Goblin Slayer podía ver ahora lo difícil que sería esa posición. No era algo que pudiera manejarse simplemente destruyendo a los goblins frente a ti. Tenías que ver más, saber más, pensar más y tomar decisiones firmes. La aventura es difícil. Mientras Goblin Slayer se alejaba a su paso audaz, pensó en lo que tenía en el bolsillo. Su mano estaba ahí. Siempre. Y con su mano, podría poner en práctica un plan. Por el momento, la mayoría de sus planes no eran muy aventureros. Entonces, ¿qué debería hacer? Sé pícaro, esa fue la respuesta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.